Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo alargar la vida de la batería de la Nintendo Switch. La consola Nintendo Switch lleva ya algunos años siendo un éxito de ventas y convirtiéndose en la consola más vendida que año tras año pues va haciendo hincapié de su reinado. Es una consola que ha sido muy bien recibida por los jugadores y jugadoras, ya que su éxito ha sido principalmente por ser una consola con grandes juegos que se podían jugar en casa delante de una tele en formato amplio y que en cualquier momento pues puedes seguir la partida jugando en modo portátil y llevándotela fuera de casa, al coche, a la playa, al campo, donde te dé la gana. Como todas las consolas, al salir un modelo nuevo, viene casi siempre con algunos problemas que poco a poco se van solucionando y esta consola pues no ha sido una excepción, ya que han habido algunos problemas importantes que han traído de cabeza a más de un poseedor o poseedora de esta consola. Entre los problemas podemos citar lo de sobrecalentamiento, los problemas de pantalla, los famosos problemas de los mandos, los Joy-Con, etc. Además de los sabidos problemas de duración de la batería. Así que ante las continuas consultas que me habéis hecho y que supongo me seguiréis haciendo con el tema de la batería de la consola Nintendo Switch, he pensado en hacer esta noticia para, digamos, que podáis estar informados de una serie de sencillos consejos para alargar la vida de vuestra batería y de vuestra consola. Seguro que alguna vez has escuchado que la mejor forma de cargar los dispositivos electrónicos es realizando cargas completas, dejando que la batería se descargue totalmente hasta empezar a cargarla. Bueno, esto era una cosa, digamos, que se solía hacer antiguamente porque había otro tipo de baterías que, digamos, requerían de eso para que no tuvieran el efecto memoria. Pero hoy día las baterías van evolucionando, van cambiando y las formas, digamos, de mantenerlas bien son distintas. Bueno, como he dicho, era una creencia arcaica y errónea, lo de esperar a gastarla por completo, pero que hoy día pues la cosa ha cambiado. Si llevas meses sin tocar la consola, asegúrate de que tiene batería y realiza alguna carga de vez en cuando. Se suele recomendar mantener las baterías de iones de litio, que son las que llevan las consolas Nintendo Switch, siempre entre un 20% y un 80% de su carga. Realmente esto es relativamente complicado en la consola de Nintendo, ya que al jugar habitualmente en la base, en el dock, es probable que la batería esté casi siempre cargada al máximo. Aunque cuando hacemos un uso intensivo del juego portátil, o sea, cuando la sacas del dock y te la llevas por ahí, pues debes vigilar bastante, en medida de lo posible, que las cargas sean regulares, intentando mantener una carga de más de la mitad y por supuesto no dejando que llegue al 0%. Hacer que la batería se desplace hasta, digamos, entre el 0 y el 100% constantemente es la forma más rápida de acortar su vida útil y hacer con esto que se reste flexibilidad y afecte al número de ciclos de carga de la batería. Por mi parte, lo que os recomiendo es que si vais a dejar de utilizar la consola durante un tiempo largo, lo suyo es que realices algunas cargas esporádicas y que no la dejen morir sin batería en un cajón, porque los largos periodos de la consola apagada con la batería agotada son muy perjudiciales para la vida de la batería y de la consola. Otro de los puntos delicados y de los que he tenido muchas consultas es el tema de los cargadores que debéis de utilizar, ya que al disponer la consola de un puerto de carga USB tipo C, esto ha hecho que mucha gente utilice cualquier cargador de teléfono móvil o de tablet con este tipo de conexión para cargar la consola, y eso es un error grave, ya que no todos los cargadores sirven para esta función y que en algunos casos han llegado a estropear la consola. Mi consejo, como siempre os he recomendado y siempre os comento, es que vigiles los cargadores que vas a usar en la consola, porque aunque aparentemente parezca que puede servir cualquiera, eso de, hostia, el conector sirve, con lo cual no hay problema. No, la verdad es que no es así. Mi recomendación es que siempre utilices el cargador oficial de Nintendo o en su defecto cargadores licenciados por Nintendo para la consola o para cargar los Joy-Con. Otra de las consultas que tienen que ver mucho con el tema de los cargadores es el de utilizar cualquier batería externa o power bank. Y en este punto os comento lo mismo que con el cargador. No se puede utilizar cualquier batería o cualquier power bank para cargar la batería de tu consola.
Nintendo ha licenciado algunos modelos de baterías externas o powerbank que realizan la carga de la batería de la consola con total garantía de funcionamiento seguro. Así que si vas a cargar la consola con una batería externa, también debes de tener en cuenta el cable USB tipo C que emplearás para hacerlo. Entre las recomendaciones de Nintendo, esta comenta que se debe de emplear el cable de carga oficial que incluye el mando Pro Controller o el soporte de carga para los Joy-Con. Pero en caso de no disponer de uno de estos, puedes encontrar cables licenciados por Nintendo que han sido fabricados por otras compañías y que son seguros y cuentan con una resistencia de 56 ohmios, que es la recomendada por Nintendo. Otro de los puntos fuertes que se han comentado y que han dado problemas a muchos poseedores y poseedoras de esta consola es el tema de la temperatura de la batería y la temperatura de la consola. Este es otro aspecto que debes vigilar para alargar su vida, aunque si expones tu consola a temperaturas extremas, este no será el único componente que pueda verse afectado y en riesgo, así que este consejo es de vital importancia. De esta manera, pues como te digo, vigila la temperatura a la que expones tu consola si la dejas dentro del coche, el cual sobre todo en verano llega a coger temperaturas muy altas en su interior, o si la llevas a la playa, a la piscina, al jardín, o la dejas encima de una mesa cuando le está dando el sol de manera directa. No sería la primera ni la última que acaba explotando, ardiendo o simplemente acaba deformándose y doblándose. Un aspecto importante cuando se está jugando o cargando la consola es el de no taparla, ya que haciendo esto la temperatura de la consola y de sus componentes aumentará, aunque esté la consola apagada, y no te conviene convertir la consola en un pequeño horno. Así que no tapes la consola en el dock mientras está jugando o cargándose. Lo suyo y recomendable es que cuando la cargues o la tengas en el dock, la consola se encuentre en un espacio fresco y ventilado. Pero esto es una cosa que siempre comento para todo tipo de consolas, ya sea la Nintendo Switch o sea las PlayStation, la Xbox o otro tipo de consola. Siempre recomendable que esté en sitios frescos y ventilados, porque son consolas que como tienen mucha exigencia de componentes, pues se suelen sobrecalentar mucho. Y otra cosa importante es que nunca la cargues con la consola en la funda. Habitualmente las fundas no permiten conectar el cable de carga, pero aunque te las ingenies para hacerlo y le hagas algún agujerito, alguna cosa, no es recomendable. Como la vida útil de la batería es por ciclos de carga, una opción muy buena es el de que se realicen los menos ciclos de carga que se puedan. Así que otra recomendación es la de configurar la consola para que tenga el menor consumo posible de batería. De esta manera te voy a dar algunas recomendaciones para que la consola te aguante más tiempo con batería suficiente. Una recomendación es que ajustes el brillo de la pantalla, porque en muchas ocasiones este puede ser excesivo y bajar la luminosidad de la pantalla es una de las mejores formas de ahorrar batería. Recuerda también desactivar el brillo automático. Otra cosa es la de elegir el tema negro. Esta es una de las opciones que más recomiendo, porque te servirá para reducir la intensidad del brillo de la pantalla y así reducir el consumo de batería. Otra recomendación es la de desactivar la vibración, ya que esta consume la batería y apagándola podrás ahorrar también bastante batería. Otra de las recomendaciones es la de activar el modo avión, porque si no estás jugando conectado a internet ni estás empleando dispositivos Bluetooth o NFC, puedes activar el modo avión para inhabilitar todos estos servicios y no perjudicar el consumo de la batería de manera inútil, porque como te he dicho, todas estas cosas consumen batería bastante, así que si no la utilizas, pues lo deshabilitas y así no consume nada de batería y te alarga la vida útil de la batería. Otra de las recomendaciones es la de reducir el volumen de la consola, ya que como cualquier otro elemento de la consola, jugar con el volumen al máximo también conlleva un consumo de batería que puedes reducir ajustándolo al mínimo que consideres necesario para poder jugar en condiciones. Y por último está el modo espera. Esta opción vigila que la pantalla se apague en cuanto dejemos de usar la consola, algo similar a lo que todos estamos acostumbrados en los teléfonos móviles, ya que, como he comentado, el consumo de la pantalla es el consumo más alto que hace la consola, y que si conseguimos que cuando no se utilice la consola o la dejemos un rato ahí
en espera porque hemos ido a tomar algo, a mear o cualquier cosa, pues la consola se desconecte la pantalla de manera automática y de esa manera hagamos un ahorro bastante grande en la batería. Y que es, como he dicho, un punto muy importante. Así que siguiendo pues estos consejos y estas cositas, pues seguramente conseguirás, por un lado, alargar el tiempo de vida útil de la batería, el tener que hacer menos ciclos de carga y así en la larga la batería te va a durar más y la consola te va a durar más, y pues tener la consola en condiciones para poder jugar en cualquier momento de la mejor forma posible. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia. Así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta, compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes. Así que hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.